Estamos iniciando para ustedes Conexión UNACH, un espacio para compartir información, invitados y actividades de la Universidad Adventista de Chile. Bienvenidos. Muy buenos días, amigos. Gracias por estar con nosotros acá en Radio UNACH 106.9 FM, nuevamente en Conexión UNACH. Ya son las 10:37 minutos y estamos acompañándoles como siempre el señor Alejandro Vega en el control de la estación y Carlos Llovera quien les habla. Saludos a nuestros amigos auditores en FM, en la app radiounach.cl y también vía streaming que nos sintonizan a través de esta señal también a través de el Facebook. Bueno, bienvenida a nuestra invitada de hoy. Se trata de Tiare Comte González, psicóloga de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra Casa de Estudios, la Universidad Adventista de Chile. Bueno, ya estamos finalizando lo que es la parte académica de nuestra Casa de Estudios. Estamos ya, como decir, recogiendo todo el material para prepararnos para el segundo semestre, que sería en el mes de agosto. Bienvenida, Tiare. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación que pudimos concretar precisamente ya finalizando el semestre, el arduo primer semestre, así que contenta por la invitación y también por el tema. Claro. Bueno, vamos a hablar hoy de varias cosas. Entre ellas está el proceso de duelos y también de resiliencia. Vamos a conocer un poco más sobre esto y algunos detalles que nos tiene nuestra invitada el día de hoy acá en Conexión UNACH. Bueno, vamos a comenzar, Tiare, hablándonos un poco, aparte de ya el proceso que estamos viviendo de finalización de este semestre, cómo ha estado todo, cómo han quizás visto los resultados de este semestre, cómo ha cerrado, cómo lo sientes tú desde el punto de vista como psicóloga y también como la que tiene en sus manos desde la parte de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales llevar este tema. Ha sido bien particular porque he podido ver la diferencia en los alumnos antes, durante y después de la pandemia. O sea, prácticamente todo. Sí, porque ya llevo harto tiempo ejerciendo la docencia. En esta vuelta ya el año pasado presencial y sobre todo esto, el primer semestre siempre es un poquitito más agotador porque venimos de 3 meses. Prácticamente de cero. Claro, y los alumnos vienen de 3 meses de vacaciones. Claro. Y las vacaciones son eso, son ocio, descanso, desconexión total. Entonces cuesta un poquitito retomar porque además también vienen con algunos trabajando, otros vienen con deudas, entonces es distinto el primer semestre. Pero el segundo semestre se hace mucho más corto. Como decimos en Chile, después del 18 ya no hay segundo semestre. Claro, sí. Así decimos los chilenos. Ocurre exactamente lo mismo. Después y se va rápido. Se va rápido. Sí. De hecho, ahora volvemos el 9 de agosto, los alumnos. Uh-huh. Y ya después septiembre, descanso, octubre, noviembre y finalizo. Y se nos va rapidito el año. Sí, y se nos va rapidito el año. Así que sí, ha sido distinto, pero bastante con buenos resultados con los alumnos también en cuanto a académica. Y la diferencia de lo que fue la pandemia, que también fue un proceso de menos a más, ¿cómo ha sido el menos a más ahora de ese proceso de presencialidad? Ha sido distinto, sobre todo porque no estábamos acostumbrados a lo que era... Bueno, como toda la vida tiene de dos áreas, hay un equilibrio. Entonces lo que fue, por ejemplo, las clases online fueron todo un desafío. A mí, yo hacía las clases y pensaba que estaba hablando sola en el computador, claro, y que nadie te respondía. Esa respuesta, claro, no claro, se ve ese feedback. Porque en clases tú ves la cara de los alumnos, conversas, su reacción, si entienden, si no entienden, si tienen preguntas, pero acá, y fíjate que a mí también me pasa lo mismo, yo estudio igual online y también uno, claro, como alumna también está con la cámara apagada. No tiene ese contacto directo, sí. Y quizás uno, como tú dices, no siente de verdad que se está retroalimentando. Exactamente, el estudiante. Porque con los gestos, con los comentarios, con las preguntas, uno lo verbaliza, claro, el otro, sí. Y uno lo confirma. Bueno, y tú más que todo como psicóloga, sí. Sabes los comportamientos y quizás hasta los ademanes, los gestos, sí, y uno va observando bien cómo se va desarrollando, desenvolviendo el estudiante. Exactamente, sí.
Bueno, ahora algunos de los temas del proceso, en este caso de los duelos, ¿cómo podemos tratarlos? ¿Cómo podemos verlos? ¿Cómo sería quizás mecanismo de ir llevando poco a poco este proceso de duelos? De duelo. Mira, primero para saber qué es un duelo es importante saber ir a la definición que es un duelo, porque si yo pienso duelo, tú, Carlos, ¿con qué lo asocias? Normalmente uno ¿Muerte? Y los amigos auditores es con una muerte. Una muerte física. Sí, física. Perfecto. Los psicólogos incluimos otro tipo de pérdida, más allá de la muerte física, y que también ahí entramos con nuestras creencias, con nuestros valores, etcétera, cada uno de nosotros. Pero cuando estemos hablando desde la psicología propiamente tal, un proceso de duelo o un duelo es algo que yo perdí. Una pérdida significativa. No necesariamente física. No necesariamente física. Puede ser física también, pero también está asociado a lo emocional. ¿Por qué? Porque tiene consecuencias emocionales, consecuencias físicas, consecuencias cognitivas, consecuencias conductuales, etc. Entonces, es esta postura, esta conducta que nosotros tenemos frente a una pérdida significativa de cualquier índole, más allá inclusive de la muerte. Perfecto. Y eso involucra a todas las personas, hablo desde los estudiantes hasta los profesores, los que trabajamos acá, nos afecta a todos este tipo de duelos. Precisamente la palabra duelo viene de eso, de doler. ¿Qué es lo que me duele porque yo perdí? ¿Y qué fue esta pérdida significativa que se ha estudiado? Desde, efectivamente, lo emocional, lo cognitivo, etcétera. ¿Qué puedo perder? Puedo perder un ser querido, no necesariamente con la muerte, porque ese vínculo puede haber terminado. Claro. Un divorcio, un término de una separación relación, puede ser un duelo. Un matrimonio, el síndrome del nido vacío, la jubilación, claro, una desvinculación, la muerte o la enfermedad de una mascota. Porque todo eso es significativo para mí, porque generé un vínculo. Claro. Eso es lo que los psicólogos decimos, la pérdida de este vínculo importante que ya no está. Y no necesariamente puede ser... A veces, fíjate, que puede doler más que sea emocional, porque sabes que está, pero exacto, ya no está en tu vida. Perfecto. Y cuando es físico, una muerte en sí, o una enfermedad a la cual tú ya te tienes que preparar para que la persona fallezca, tú dices, ok, ya no está. Pero perfecto, incluso a veces cuando es emocional es más doloroso todavía. Bueno, y por eso vemos, y no sé, disculpa también quizás el desconocimiento, pero tú debes saber más de esto. Cuando una persona muere, lo que te has dicho, la parte física, uno ya empieza a sentirse vacío y luego viene la parte emocional. Hay personas que duran un año en poder procesar eso desde el punto de vista emocional y hay otras que duran, quizás nunca se recuperan toda la vida. Tienen ese problema emocional de la pérdida que han tenido. Sí, ahí es importante como diferenciar los tiempos. ¿Por qué? Porque estamos hablando que un duelo es una respuesta natural, innata, espontánea que yo puedo tener. ¿Cuánto dura o cuánto yo enfrente este duelo? Tiene que ver mucho conmigo, con mis creencias, con mis valores, con mis rasgos de personalidad, claro, con muchas cosas, con muchos factores que trabajamos en psicología. Todo lo biopsicosocial, ¿ya? Pero hablando como más de cifras, ¿cuánto dura? Puede ser indeterminado, pero que sea natural y que sea esperable entre 6 meses a 2 años. Si ya pasa de los 2 años, ya estaríamos... ¿Qué pasaría allí? Ya, ahí estaríamos hablando de un duelo patológico. Fíjate. Un duelo patológico. Y hay personas, por ejemplo, yo conozco amigas y amigos que perdieron la vida y sus madres están todavía dolidas pues por esa pérdida, y te estoy hablando de 5 años, 6 años, y van al cementerio y se sientan y lloran como el primer día. Y eso es patológico, entonces. Sí. Sí, ahí es importante igual saber qué es lo que puede estar afectando en ya como más en la patología como tal o el trastorno. Ocurre, por ejemplo, en una muerte física que las personas hay un sentimiento de mucha culpa. Entonces repercute, si vamos como al inicio, el tipo de muerte, cuál fue el vínculo que yo tuve con la persona, etcétera. Entonces, sí. Hay personas,
Y por otro lado también a la inversa, hay personas que no sienten ningún dolor. ¿Qué pasaría en ese caso? Hay personas que se mueren quizás y hasta con un vínculo sanguíneo con uno y de repente no sientes nada realmente. ¿Qué pasa allí? ¿Qué se puede analizar? Mira, ¿has escuchado la palabra que los psicólogos decimos depende? Es muy típica de nosotros, depende. Hay tantos factores que lo cual no podemos como tener a ciencia cierta y decir qué es lo que pasa cuando una persona no siente esta pérdida. ¿Hay personas con más fortaleza que otras? Sí, pero puede ser, por ejemplo, hay algo que se llama anedonia, que es esta incapacidad de sentir emociones y sentimientos. Perfecto. Y esta anedonia está, toda la psicología parte en el cerebro, ¿ya? Entonces esta anedonia puede ser esta incapacidad para sentir emociones, porque nosotros tenemos emociones, nacimos ya con emociones, Claro. Que no hay que categorizarlas ni etiquetarlas en buenas o malas, sino que son emociones universales y que algunas son aprendidas y otras son innatas. Entonces puede ser que haya una anedonia y que esté algo más asociado a algo físico en el cerebro. Ahora, otro tipo también repercute mucho el vínculo que yo tuve con la persona, independiente de si se murió o no se murió. Si nos enfocamos en la muerte como tal, el vínculo. Perfecto. ¿Y si es una separación, por ejemplo? El tipo de muerte también. El tipo, en el caso de una separación de años o quizás de pocos años o de pocos años, influye también en un duelo permanente y algunos que no se resisten a esa pérdida de la pareja. Sí, por ahí ya ocurre una resistencia de no aceptar. Mira, ya hablando de las etapas, hay muchos estudios que hablan acerca de las 5 etapas que tiene el proceso de duelo. Partimos con la negación, seguimos con la ira, con la negociación, con la depresión y con la aceptación. ¿Ya? El tiempo es variable en cada uno de ellos. Si estamos dando ejemplos, por ejemplo, vale la redundancia, la negación es efectivamente negarse o oponerse a la realidad de lo que yo estoy viviendo. Claro. Si es una muerte, puede ser de que uno diga, te voy a poner un ejemplo, hace mucho tiempo atrás, pasaba mucho que aquí en Chile falleció un conductor, Felipe Camiroaga, muy querido en Chile. Y hasta el día de hoy... tuve la oportunidad también de ver ese accidente. Ese accidente y el duelo que dejó. Y que yo creo que todavía está latente. Bueno, todavía, porque yo cada vez que veo las redes sociales sale Camiroaga. Entonces, es como un dolor permanente. Exacto. Que tiene la gente en su mente. Está muy latente. Entonces, primero, por ejemplo, uno veía las noticias, cuando incluso ya los habían encontrado o antes, las personas decían, no, si él le va a aparecer, él era muy fuerte, etcétera. Entonces, las personas se negaban a aceptar esa realidad. Eso desde la muerte. Desde, por ejemplo, un divorcio o un término, no va a volver, esto no es tan así, podemos congeniar, podemos arreglar las cosas, cuando la otra persona ya está totalmente resuelto, no necesariamente rehaciendo su vida, sino que con otras necesidades, con otros deseos, y que esto ya quedó atrás. Pero claro, hay una negación, una oponerse a ver la realidad como tal. Y esa es la primera etapa. Hasta un bloqueo, ¿no? Un bloqueo. Que no quiere aceptar eso. No, eso no es así. Sí. Entonces ahí uno se niega a sufrir esta pérdida o muchas veces lo subestima, le baja el perfil, no va a ser tan así y incluso ni siquiera oponerse o negarlo, sino que no te das cuenta. Te voy a dar un ejemplo. El año pasado yo perdí a una persona, fallecimiento muy significativa para mí, que fue mi abuelo. Y me fui de vacaciones porque necesitaba como distraerme, etc. Y me fui con mi hermana. Y estábamos en una escala y yo te prometo que fue un bloqueo, una negación. Yo le digo, Pauli, se llama Paulina mi hermana, Pauli, voy a cargar el celular porque voy a hacer una videollamada al Tata para avisarle que estamos en una escala. Tú comprenderás la cara de mi hermana que se desfiguró. No me dijo nada, pero fueron, no sé, 5 o 10 segundos que yo... Tuviste como un lapso en ese momento. Exacto, fue un lapsus que yo perdí el sentido del tiempo y la realidad. Y me dice, Tiare, falleció. Y yo, nunca me había pasado.
Y así y otras personas, por ejemplo, de repente converso con otras personas que han vivido fallecimientos y pérdidas y dicen, hoy de repente me pasa que quiero llamar a esta persona, no necesariamente muerte, Claro. Quiero llamar a esta persona, ya no está, etcétera. Entonces nos negamos, pero a veces ni siquiera lo hacemos consciente. Exacto, ya está en el subconsciente. Claro. Bueno, en el caso, por ejemplo, el mío, que vengo de otro país, ya tengo 7 años acá prácticamente, y hay compañeros míos, hasta familia, que se han venido y viven allá en Venezuela. O sea, tienen ese duelo de que se vinieron y dejaron Que vinieron familias, solitos. dejaron familias, dejaron quizás su modo de vida, y tienen como un dolor por dentro, porque viven allá emocionalmente desde el punto de vista mental, pero están acá. Exacto. Ese es un tipo de duelo también por extrañar esas cosas. Fíjate, muy buen punto. Fíjate que la inmigración es un proceso de duelo. Yo mencioné la mascota, la muerte, los vínculos, las amistades. La jubilación es un proceso de duelo bien importante. También, sí. Sí, pero la inmigración se pierde todo. Más si te viniste solo. ¿Por qué? Porque, bueno, si te viniste solo, claro, influye un poco más. Pero, por ejemplo, pensar si están tus hijos allá. El otro día tomé un Uber y una persona que era venezolana me decía, llevo 8 años sin ver a mi hijo. Imagínate, eso es un duelo. Eso es un duelo. Porque está físico, está, sí. Hago videollamada, Pero no puedes converso, estar con él, pero me he perdido todo el crecimiento. Exacto. Entonces sí, la inmigración es un muy buen tema de proceso de duelo también. Perfecto. Y lo que tú mencionaste anteriormente también tiene que ver con el duelo. El dejar el trabajo, por ejemplo, la jubilación, como tú dices. Ya tienes muchos años acostumbrado a esa rutina, y de repente llega tu momento y te vas. Y como que quedas sin hacer nada. Y tú dices, ¿qué hago ahora? Estoy acostumbrado a hacer esto, y quedas como en un vacío, como, ¿no? Claro, de desvalido, duelo, vulnerable. Te sientes hasta quizás inútil. Dices, exacto. Yo ahora qué hago, yo mandaba, yo hacía esto y ahora no. Sí, fíjate que repercute, hay varios factores. A un lado, apartado. Culturales y socioeconómicos. Aquí entramos todo el tema de la jubilación, de las bajas pensiones, etcétera. Y podemos ver diferencia, por ejemplo, en otros países que sí uno ve personas, San Pedro de Atacama, lugares que vienen a Chile, personas extranjeras, que disfrutan esa jubilación. Claro. Pero acá no existe tanto eso. ¿Por qué? Porque primero están las bajas rentas, y además existe esto de que el ocio. Si no hago nada, no soy útil. Entonces a mí me pasa que he escuchado con personas que dicen, no sé, 5 años antes de su jubilación, lo único que quiero es jubilar, desconectarme, etcétera. Llega ese momento, se levantan y entre comillas no tienen nada más que hacer, y empiezan los conflictos en el hogar, las discusiones en un matrimonio, claro, los hijos, o empiezan a como hacer tareas, rutinas, hobby, pasatiempo, para tratar de matar el tiempo. Entonces es un proceso que tiene que ser natural, de acostumbrarse, y la jubilación es también un proceso de duelo. Fíjate, y las mascotas, como cuando una mascota inclusive se pierde, ni siquiera fallece o se enferma, también genera esta pérdida del vínculo. Las mascotas como tal, todo este cambio que hemos tenido nosotros, fíjate que me cuesta un poquito la palabra en inglés, pero es pet friendly, como estos lugares, mall, cine, diferentes lugares están asociados a que uno puede ir con la mascota. Uno va a Ripley de Chillán y hay mascotas. Exacto. Y es un vínculo. Bueno, nuestro compañero Alejandro Vega tuvo quizás un momento de duelo. Su gatito se le escapó de su casa en un momento que salió, y duró como un día y estaba mal, se sentía mal. Desde el punto de vista emocional se mostraba y se hacía sentir como incómodo, mal, porque se le perdió su mascota. Y eso lo hizo sentir como una especie de duelo, ¿no? Él vivió ese momento, y gracias a Dios al siguiente día volvió la mascota, y ya le volvió la alegría, se sintió mejor y se ubicó. Estaba desubicado en ese momento. Claro, perdió en el tiempo también. Fíjate que fue un día, menos mal. Imagínate si hubiese sido y algunos que no más... aparecen. Claro.
y es triste, pues, porque vemos en muchas redes sociales mascotas que se pierden, perdidas, que los niños están ya acostumbrados a esa mascota y por favor pagamos rescate. O las mascotas que son robadas también. También, exacto. Claro, porque hay un vínculo, la mascota ya es parte de tu día a día y de tu familia, que parte con la alimentación, que parte con las vacunas. Claro, yo he escuchado a todo tipo de personas, de toda... Un compañero. Claro, parte de... o es mi hijo, dicen, es mi hijo, es parte de mi familia, yo lo cuido, la esterilización también, por ejemplo, cómo se cuida. Entonces, es un vínculo que incluso la persona invierte mucho en lo económico. Bueno, y ya que nos queda esa parte del proceso para dar un pie a la resiliencia y también los tips de recomendaciones para esos duelos, superar un poco, quizás no todo la parte de duelos. Sí, mira, retomando las etapas es importante pasar las 5. ¿Ya? Negación, ira como rabia, como pena, angustia. O impotencia también, que la gente siente. Exacto. Luego la negociación, como empezar a hacer un pacto. Okay, ya pasé la negación, ahora me doy cuenta y hago insight, como decimos los psicólogos, reflexiono de lo que pasó y digo, bueno, esa persona falleció o esta persona se fue, o en el fondo también me responsabilizo, porque muchas veces cuesta en la primera etapa responsabilizarse, si es que hay responsabilidad o no, es decir, qué fue en qué influyó que este vínculo terminara, y en base a eso ir tomando decisiones para que no vuelva a suceder. Y tiene que ver, disculpa que te interrumpa, esto con Dios, porque a veces le echamos la culpa a Dios, muchos que han tenido problemas, que han tenido quizás algunas fallas, pérdidas. No, Dios, ¿por qué hiciste eso? O sea, siempre le echamos la culpa y más bien echarle la culpa, quizás buscar una respuesta. Sí, entre la ira y la negociación ahí entran los factores espirituales y religiosos que cada uno de nosotros podemos tener. En la ira, porque Dios, porque me pasa estas cosas a mí, yo no lo merecía, yo soy una buena persona, bueno. y empiezas a buscar respuestas y a exigir respuestas de Dios. Y en la negociación ya empiezas a hacer como un pacto, ya reflexionas de acuerdo a lo ocurrido. Así que sí, entra mucho, y todo lo que es espiritual también. Las personas, otros que no necesariamente creen en Dios, también buscan otros tipos de terapias complementarias para creer. Fíjate que la fe, buen punto, es un factor protector que hablamos en psicología, y un factor protector es algo positivo. Claro. Y la fe, independiente de mi credo, es un factor protector a la hora de enfrentar un duelo. Sí, totalmente. Bueno, y después ya entramos a la depresión, como estos cambios del ánimo. Depresión, entiéndase entre comillas, ojo, no estoy hablando de una depresión mayor o un trastorno del ánimo, porque atraviesa por muchas etapas de cambios, de tristeza, de melancolía, etcétera. Y ya luego ya es la aceptación, y en la que uno reflexiona y dice, bueno, esto pasó por tal o cual motivo, y aprendo también de lo sucedido. Ya como que puedo ver la realidad totalmente, y no tanto con duelo, no tanto con pena, sino que como más resuelto. Nos quedan pocos minutos. Tiare Comte González, psicóloga de nuestra casa de estudios de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Para cerrar, la resiliencia, ¿en qué nos afecta o en qué nos puede beneficiar en este caso? Mira, la resiliencia es un concepto que viene de esta capacidad de afrontar las circunstancias. Y evidentemente que son circunstancias duras, adversas. Entonces, como estas circunstancias traumáticas yo me puedo sobreponer, que todos las tenemos. Todos el ser humano tenemos esta capacidad de resiliencia, de sobreponerse a la adversidad, pero depende de cómo yo la vaya trabajando. Claro, uno la tiene más fuerte, otro más débil. Por supuesto. Repercuten mucho las circunstancias ambientales que hablamos, o sea, en la familia, la religión, el entorno en el cual te encuentras. Entorno socioeconómico, afectivo, mis rasgos de personalidad. Entonces hay que tener aquí un poquitito de ojo y un poquito de recelo cuando uno, por ejemplo, escucha a muchas personas como desde la autoayuda o desde la
el coaching y dicen, tú puedes, claro, sale adelante, todo está en la sí. mente. Y clase como que uno dice, chuta, soy tan vulnerable o no soy capaz de sobreponerme. Entonces, en esta resiliencia, así como tenemos muchas otras capacidades, nosotros que fuimos que somos hijos de Dios y que podemos sobreponernos, tenemos que trabajarla. Y en eso hay que pedir ayuda psicológica, hay que pedir ayuda a la familia, hay que pedir ayuda a Dios. Es todo un proceso terapéutico. Ahora bien, yo no puedo categorizar, y por eso digo, mucho ojo con las cosas de autoayuda, que yo le tengo un poquito de recelo, claro, bastante, exacto. diría yo, bastante. Sí. Yo no puedo decirle a una persona que, por ejemplo, ha perdido a un hijo, tú eres resiliente, vamos adelante. Claro. Fíjate que en psicología, perder a un hijo, yo, madre, adulta, perder a un hijo es una crisis no normativa. No es normal perder a un hijo, porque claro, el ciclo vital natural de la vida es que nosotros como hijos perdamos a nuestros padres. Pero si además le sumas un cáncer o algo totalmente doloroso, por ejemplo, haber perdido un hijo con la pandemia. Exacto. Bueno, vimos recientemente en México una niña de 6 u 8 años que estaba con un problema, creo que era respiratorio, y la llevaron al hospital y la subieron en el ascensor y el ascensor se disparó antes de lo que tenía previsto y la aplastó y la mató. Ayer en México. Entonces le dan la culpa al enfermero de que no estuvo pendiente de sacar a la niña o de meterla porque el ascensor y quedó por la mitad, pues, y la atrapó y la mató, de 8 años. Entonces me imagino que esa pérdida es sumamente difícil para su familia, difícil. Para su mamá, 8 para años. Sus familiares, pues. Y no era ningún problema de un accidente en el sentido de que fue un auto que la atropelló, no, sino que ahí mismo la llevaron por un problema al hospital médico. Y le ocurre esto. Así que es difícil superar ese tipo de, como tú dices, de decirle a la mamá, mira, se murió y ya. Y sigue adelante. Sí, imposible. Imposible. Bueno, para cerrar ya, alguna recomendación para nuestros auditores y aquellos que nos siguen a través de nuestras redes sociales, del streaming, en este caso, para este año que viene, el segundo semestre de este año 2023. Bueno, la psicología ha tenido un cambio bien profundo. Yo creo que, como conversábamos recién, después de la pandemia ha habido más creencia y apertura a creer en nosotros los psicólogos. Claro, sí. Nosotros como adventistas creemos en el espíritu y profecía, y la hermana White dice que tratar con las mentes humanas es la obra más delicada que existe, y de eso puedo dar fe. Claro. La mente ha tenido muchos cambios y desde cualquier edad. Los niños, los papás también se preocupan de llevarlos a los psicólogos, no por traumas ni patologías, sino que por diferentes cosas y vivencias que antes nos decían tienes que salir adelante, claro, nomás, sí. y con pachorra, y claro, no había nada. Entonces, creer en la psicología, creer que hay psicólogos competentes que creemos en la psicología y que también incluimos todos los factores protectores, como la fe también, como el creer en Dios. Bueno, ya finalizamos por el día de hoy en nuestro programa Conexión UNACH. Gracias, Tiare Conte González, por haber estado en la mañana de hoy con nosotros con este tema muy especial que tiene que ver con los duelos y la resiliencia para nuestros auditores. Gracias por estar con nosotros. La psicóloga de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra Casa de Estudios, la Universidad Adventista de Chile. Nos despedimos, amigos. Continúen con nuestra excelente programación acá en Radio UNACH. Hasta entonces. Chao, gracias. De esta manera, amigos auditores, finalizamos para ustedes Conexión UNACH. Será hasta la próxima. Continúen con nuestra excelente programación.